המרכז לחקר יהדות אירופה בימינו, בשיתוף ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב, מציגים יהודים וכדורגל. סדרת הסקטים מיוחדת לקראת המונדיאל בקטר, בהנחייתו של ראש המרכז, פרופסור אוריה שביט. Hola a todos. Abrimos hoy una serie de podcast llamado Fútbol, los judíos y otros asuntos, una serie del Centro de Estudio del Judaísmo Contemporáneo en colaboración con la Secretaría de Prensa de la Universidad de Tel Aviv, y como pueden ver se publica poco tiempo antes del comienzo del Mundial de Qatar. Nuestro primer invitado es Uzi Dan, comentarista de fútbol mundial, el más veterano del periódico israelí Haaretz. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Emocionado? Claro, siempre. El Mundial es lo más, sobre todo para ancianos como nosotros, para los que el fútbol de selecciones era lo más grande. Quizá los jóvenes de ahora pues ven el fútbol de clubes, la Champions, como algo de más nivel y por tanto más importante. Pero para gente de cierta generación, entre la que ya pues estamos nosotros, el Mundial es lo más grande, lo más. ¿Y cuántos mundiales llevas? ¿O cuál fue tu primer mundial? Pues mira, el primero fue en el viaje después del ejército, pues México en el 86 como aficionado, como periodista, pues Francia en el 98, luego Sudáfrica, Brasil y Rusia, así que será mi quinto mundial como periodista, si Dios quiere. ¿Ya estás preparado para Qatar? Algo así. ¿Es diferente que hacer las maletas para Rusia? Pues antes de nada, este mundial es muy diferente, sobre todo porque es en un solo sitio. En Brasil tuve 9 viajes en un mes. Y aquí tenemos la ventaja de estar en un solo sitio, en un solo hotel. Quizá resta la singularidad del torneo. Y aquí estaremos todos juntos, también aficionados. Aparte tenemos el asunto de la propia Qatar, un mundial en invierno. Y hay que recordar que esto pues no debía ser así. Los mundiales siempre son en junio o julio. Qatar se comprometió a que no habría problema, que cerrarían los estadios. Esto último sí podría hacerse, pero los aficionados están dentro 2 horas sentados y fuera en la calle 50 grados, pues no es posible. Y se tomó una decisión tardía, 5 años después de darles el Mundial, de cambiar la fecha. Y yo estaba seguro en aquel momento de que los grandes clubes europeos, la UEFA y tal, se plantarían para que se hiciera en otro país o cambiar otra cosa. Y al final esto no pasó, porque es que ya sabemos qué es lo que mueve el mundo. Lo segundo sería el amor y lo primero, pues el dinero. Por no decir la corrupción. Es una historia triste. Sí, este mundial es la cima, la cúspide diría el capitalismo depredador. Es un deporte que surgió y se desarrolló en la clase obrera. Sobre todo en Inglaterra el cricket era el deporte de la aristocracia y el rugby, del cual salió el fútbol, pues era deporte de la clase obrera y de ahí llegó al resto del mundo. Y dada su popularidad, pues a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más dinero, retransmisiones, merchandising, y sabemos que cuando entra dinero, pues, bueno, Maradona, basta pensarlo, en su momento costó 5 millones de dólares. Y hoy, por ejemplo, pues Manoj Salomon, no por faltarle al respeto, y también hay que calcular en la inflación, pero costó algo parecido. Así que podemos ver lo que ha pasado. Y vemos que cuando hay mucho dinero, pues no solo mucho dinero, sino también de dónde viene. Sí, al principio entró mucho dinero, diría en sí del capitalismo, en general. Pero es algo que sigue aumentando, que sigue creciendo. También tenemos la ley Bosman en el 96 que cambió muchísimo el fútbol. Hasta ese momento las selecciones eran lo más importante porque los clubes podían tener 4 o 5 extracomunitarios. Y vemos, por ejemplo, pues la Juventus, que tenía
a Platini, a Boniek, a 2 o 3 de ellos, pero aparte de eso era como la selección italiana. Pero hoy tenemos el Chelsea, el Madrid, el Barcelona. Dado que cualquier ciudadano de la Unión Europea cuenta como nacional y que cualquier argentino o brasileño tiene un bisabuelo español o italiano, consigue pasaporte y al final pues pasa lo que pasaba antes con el Arsenal o el Chelsea, que sacaban alineaciones sin un solo inglés. La base de esto es el dinero. Y como comentabas, más adelante entraron también pues jeques del Golfo Árabe, entraron oligarcas rusos. Además, esto sería una forma de legitimar un régimen corrupto. En este caso no solo corrupto, sino terrible con los derechos humanos. Es cierto. Y en este caso no creo que pueda ser peor aún. El próximo mundial también será en Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, el mundial de Alemania en 2006 y después el de Sudáfrica, pues la votación tampoco fue limpia. En Brasil 2014 no tuvo ciudad competidora, así que pues al final le dieron el mundial porque no había competencia. Pero cuando se dio los mundiales a Rusia, a Qatar, pues hubo muchísima corrupción. Platini, presidente de la UEFA, fueron denunciados por el comité de ética. Al final les dieron la razón en los tribunales porque sabemos que no es lo mismo el sistema de justicia que la justicia, pero no cabe duda de que, bueno, aparte hay que mencionar que ya han cambiado el sistema de votación, ahora ha pasado al Congreso. Sería como que se vote en las Naciones Unidas, en pues la Asamblea General, para hacerlo, por decirlo así, más demócrata. Y bueno, la base de todo esto es que el fútbol cada vez es más popular. Pero bueno, cuando digo esto tengo que tener cuidado porque me han comentado que en China hay 100 millones de personas registradas como jugadores de ping-pong. Pero bueno, sí es popular en muchos países, ¿o cómo va esto? No cabe duda de que en la actualidad, sobre todo después de que en China e India aumente el interés en el fútbol, pues es el más popular. También, por supuesto, en el número de países. Vemos que lo es en toda Europa, excepto Lituania, en el que sería el baloncesto. Incluso Finlandia, antes era el hockey sobre hielo, pero ya ha pasado al fútbol. ¿Y por qué? ¿Por qué el fútbol precisamente? Pues es que el fútbol lo puede jugar cualquier persona. El baloncesto, por ejemplo, con todos mis respetos, deporte estupendo. Se puede ser bajito y tener éxito, sí, pero si no mides 1,90, 1,95, 2 metros, pues te puedes olvidar. Sería parecido en el balonmano y otros deportes. Pero al final hay que tener ciertas características físicas. En el fútbol, si una persona es bajita, pues no hay problema. Vemos esto en jugadores como pues Maradona, Messi. Messi parece el niño tonto del vecino, pero con el balón en los pies es magia. Así que todo el mundo puede ser futbolista, siempre y cuando se tenga talento. Por tanto, el aspecto de la empatía sería algo importante. Así es. Y además en otros deportes, pues incluso el balonmano, el voleibol, pues hay que poner una red, hay que poner otras cosas. El fútbol ni siquiera hay que poner una portería, en el fondo basta con poner 2 piedras, poner el jersey después del colegio y basta para jugar. Y tú y yo somos de una generación en los que hemos jugado de esta forma. Además es algo natural, un niño ve una piedra por la calle y le sale natural dar una patada.
es comparable a correr, a saltar, algo casi impulsivo. Si te pidieran que escribieras un libro sobre los 150 jugadores de fútbol mejores de la historia, ¿a quién elegirías como número uno? Pues como número uno, sin duda elegiría Pelé. Aunque hay personas que dirían que Maradona, Cruyff o incluso Messi, Ronaldo, no habría problema. Pero, ¿por qué preguntas 150? Porque 100 no son suficientes. Pues hace no mucho me pidieron elegir a los 100 mejores de la historia. Algo que también pidieron a Pelé. Y Pelé, de hecho, eligió a 105. Y yo haría lo mismo. Utilizaría una lista muy parecida a la de Pelé. ¿Por qué Pelé? Pues Pelé lo tenía todo. También ganó muchísimas cosas. También cambió el fútbol. Él y Cruyff, pues, a ver, Maradona pues es increíble, tiene también una historia única, pero Pelé y Cruyff también cambiaron el fútbol desde el punto de vista de la perspectiva del juego. Messi, Ronaldo, Ronaldinho son jugadores increíbles, pero no cambiaron el juego. Es algo comparable a Muhammad Ali, a que se le considera el más grande de la historia. No es solo porque fuera el mejor boxeador, sino porque tenía algo único y no se puede separar al deportista de su historia, de su vida. En esta lista de la que hablábamos, ¿a quién pondrías? Judíos pondría muy pocos. Bueno, ¿hay o no hay? ¿Habría algún judío entre los 150 mejores? Pues a ver, dependería del volumen del libro. A ver, es que también si elegimos una alineación, pues siempre va a haber menos defensas, por ejemplo. En ese tipo de listas siempre hay más delanteros. Es lo que hay. Suelen ser jugadores mejores, más talentosos. Y aunque elijamos delanteros, también hay que elegir defensas. Pues mira, no creo que en estos 150 haya algún judío. A ver, un momento. Bueno, antes de que digas nada, si te preguntara, pues pianistas, compositores, casi en cualquier campo de interés del desarrollo humano, pues no dudarías en decir que hay judíos. Y mi pregunta sería por qué los judíos no han destacado como jugadores de fútbol. Lo que quería decir antes es que si fuera a elegir a los 150 deportistas mejores de la historia, creo que el número de judíos no sería ni superior ni inferior a nuestra proporción de personas en el mundo. Hay un mito de que los judíos no son buenos en el deporte. Y no creo que sea cierto. Quizás seamos aún mejores en otras disciplinas más cognitivas, diría, pero en el deporte también. Y vemos en las elecciones de hace 100 años, en Hungría, Austria, Alemania, que en aquella época eran imperios, pues había un gran número de judíos que ganaron también pues, medallas en deportes. Vemos en boxeo, por ejemplo, que no se considera quizá un deporte de judíos, pues vemos que el deportista inglés, Mendoza, pues era judío. También en Estados Unidos, hace unos 100 años, en Estados Unidos, incluso judíos religiosos. Pues más aún. Entonces, ¿por qué somos buenos en deportes pero no en fútbol? Pues este mito quizá venga del Städte o venga de Europa. Pero por eso mismo lo digo, si los judíos en
la historia, si han sido buenos en el deporte, ¿por qué no en fútbol? Pues a ver, en primer lugar, pues a ver, hay judíos, y ahora hablaremos también con nombres, vemos la Coag de Viena antes de la Guerra Mundial, también en selecciones de Alemania, que era imperio en aquella época. Pues creo que hay dos factores que tener en cuenta. En primer lugar, es un deporte muy popular y la pirámide es muy estrecha. Los judíos son 1 de cada 1000, 2 de cada 1000 en la población mundial. Bueno, pues mejor aún, porque en otras disciplinas sí destacamos. Bueno, pero es que otras disciplinas, pues por ejemplo, a ver, gimnasia, que hace poco ganamos 2 medallas de oro. Y te diré que estuve físicamente en Tokio, e incluso los periodistas de izquierda de Haaretz se alegraron mucho de las medallas de oro de Israel. Pero en gimnasia, por ejemplo, pues, bueno, ha habido tantas suposiciones en tu última frase que no sé por dónde empezar. Bueno, tienes razón. Pero bueno, hay un número determinado de personas que practican el deporte, que lo siguen, y llegar a ser medallista en judo, por ejemplo, pues es un deporte que no interesa a muchísimos países del mundo. Y ganar una medalla pues es menos difícil que llegar a lo más alto en fútbol. Vemos a Motale Spiegler, Yossi Benayoun, que quizá estuvieran en su momento en la lista de los 500 mejores jugadores del mundo. No sé si Yossi Benayoun estaba en el número 220, 302 en aquel momento. Pues está muy bien. Jugar en el Liverpool, disputar partidos contra el Madrid en el Bernabéu, pues aunque no le ponga entre los 150 mejores jugadores de la historia, pues no es menos difícil que ganar una medalla olímpica en otros deportes, con todos mis respetos a estas personas. Pero en realidad el deporte, el fútbol en Israel es un fracaso, porque al final es el deporte que interesa a los israelíes. Y vemos lo que Israel ha conseguido en comparación con otros países más pequeños, Dinamarca, Croacia, Islandia, país de menos de medio millón de personas. Pues es un fracaso. Bueno, es que hablas de Israel, pero hay diferencia entre Israel y los judíos. Y creo que el problema de Israel es la educación deportiva. Hay cosas en las que somos mejores, peores. Pero en nuestro caso, quien gana medallas, pues un porcentaje considerable, son gente que ha tenido su educación deportiva en otros sitios. Por supuesto hay excepciones. Hay deportistas nacidos aquí, muchas generaciones que también tienen éxito. Pero hay algo en el deportista israelí que hace que le cueste llegar a lo más alto en muchos deportes a nivel global. Es que para ello hace falta disciplina, trabajo duro, perseverancia. Y creo que el futbolista promedio israelí, pues, ¿cómo decirlo? Pues no está en la naturaleza de los israelíes. Y quien consigue llegar a lo más alto, pues al final puede conseguirlo, aunque como decía la pirámide es muy estrecha. Y el fútbol se ha convertido en un deporte global. En la actualidad, el número de futbolistas que salen de diferentes países, pues vemos América, vemos África, vemos Asia, y hay muchísima competencia. Hay millones y millones de personas en el mundo que quieren jugar al fútbol, y para estar en lo más alto, para estar entre los 2000 jugadores más conocidos de las ligas europeas, pues es muy difícil.
Y pese a ello, quizá tenga que ver con el hecho de que los israelíes tienen otros medios, otra realidad económica también. Hace poco leí un artículo en el que hablaban en el mundo árabe de que hay que aprender de los errores de Israel, en este caso que habría que aprender el fracaso de Israel en el fútbol. ¿Por qué? Porque Israel no desperdicia el tiempo con el fútbol. Una tontería, como decían, comparado con desarrollo tecnológico, desarrollo de armas. Pero bueno, el fútbol también trae consigo integración. Ha habido épocas en las que Israel tenía 4 o 5 jugadores árabes en la selección. Y hace no mucho, pues, Vibras Natjo como capitán. Y no conozco muchos ámbitos en los que Israel mande delegaciones al extranjero con un 40%, digamos, de no judíos en el equipo, en este caso incluso con el capitán. Por tanto, el deporte también sería importante. Creo que habría que reconocer que sí hay algunos aspectos muy importantes en el fútbol y en su desarrollo que sí llegaron gracias a los israelíes. Por ejemplo, las tandas de penaltis. Y voy a explicar esto porque quizá haya gente que nos escuche que no sea amante del fútbol. Pero bueno, se sabe que muchos torneos, el hecho de que acaben con tanda de penaltis, pues es nuevo. Y creo que la realidad del mundial es diferente porque es que antes de que la idea de las tandas de penaltis entrara en este deporte, en primer lugar, los jugadores jugaban menos, tenían menos carga y por tanto podía haber un partido de vuelta. En la actualidad la carga es altísima y no sería posible tener un partido de vuelta. Y algo más, la televisión, las retransmisiones. Y es que a la televisión en general le encantan las tandas de penaltis. Y esto ha sido un invento judío, israelí. Y más importante aún, es que el inventor pues era periodista deportivo en Israel. Sí, no. Has comentado un par de aspectos muy ciertos. Como decías, efectivamente en torneos, si un partido acababa en empate, después de la prórroga, pues había un partido adicional, un partido de vuelta. Se podía decidir cuándo celebrarlo, con suficiente tiempo de descanso. Podía ser en un lugar neutral, a veces en el mismo sitio en el que se disputara el primer partido. Y la idea de los penaltis sí existía. En Yugoslavia, en Colombia, no era algo que estuviera en la constitución, digamos, del fútbol. Ya llegaron los Juegos Olímpicos. En aquel momento Israel llegó por primera vez a un gran torneo, aparte de los Juegos de Asia. Llegó un partido con Hungría 1-1. Encima, en este 1-1, el gol de Israel llegó justo al final, ¿verdad? Es verdad, sí. Y lo que había era un sorteo. Pues sí, un sorteo. En aquel momento cogieron un sombrero y es algo que nos contaba un periodista deportivo israelí que estuvo presente. Y es que se ponía este sombrero en la otra punta del estadio, se metían dos papelitos y era un partido de semifinal, o sea, que aunque se perdiera este partido, se podía disputar la medalla. En este partido dejaron a Spiegler que sacara el papelito y ahí ponía no. Mótale
con su forma de contar las cosas, pues contaba que quizá en los dos papelitos ponía no. Bueno, pero el árbitro era francés, o sea, no habría motivo. No, que va, esto sería una conspiración. Pero una forma terrible de decidir un partido. Una forma realmente cruel, diría, sí. Y vino alguien con una idea. Pues sí, Joseph Dagan, periodista deportivo, que también formaba parte de la Federación de Fútbol Israelí. Y conocía el concepto de las tandas de penaltis. Y era una persona, aparte de ser anglófilo, pues que hablaba muchos idiomas y demás. Y en aquel momento representó a Israel en ese torneo internacional y dijo que, pues que esto no era justo. ¿Y por qué no introducir la idea de los penaltis para decidir partidos? Hablaríamos de la Federación de Fútbol Israelí, ¿verdad? Sí. Pues sí, estuvo mucho tiempo en la Federación de Fútbol Israelí y en su momento, hace unos años, estuve en el Museo de la FIFA y me dejaron echar un vistazo al archivo y vi una carta escrita con máquina de escribir, con un par de errores, con tipex. Pueden entrar en la página web de Haaretz para ver este artículo. La carta parecía como si lo hubiera escrito un adolescente, la máquina de escribir de sus padres. ¿Y por qué valdría la pena hacerlo? Pues explicaba esto y paralelamente a un alemán pues se le ocurrió una idea parecida. Pregunta de historiador, ¿quién mandó la carta primero? Pues no estoy seguro, pero estoy seguro de que fue la carta israelí la que influyó y finalmente convenció. Cuando dicen que Israel inventó los penaltis, no es que los inventaran, sino que fueron los israelíes los que hicieron que los penaltis, que la estándar de penaltis se convirtiera en un elemento fijo en los torneos. Y esto sería, digamos, gracias a ese empate y a esa derrota final. O sea que podría decirse que la mayor influencia de Israel pues fue este papelito, el no que sacó Spiegler. Pues sí, sería una especie de efecto mariposa, pero sí. Pero ha habido más judíos que han influido. Quizá que influyera más fuera Bela Goodman. Sí. ¿Por qué? Quizá cuéntanos algo sobre él. Pues Bela Goodman fue un judío húngaro, austrohúngaro, buen jugador del Accord de Viena, otros equipos. Llegó a la selección de Austria y hay que decir que en aquella época Austria, Hungría, Alemania eran las más fuertes de toda Europa, más que Inglaterra u otros países de Europa Occidental. Podría compararse al Brasil o Argentina de hoy. Ganó 2 veces competiciones internacionales y jugar en aquella época en Alemania, en Austria, sería como jugar hoy la selección de Francia, España, Brasil. Fue una persona que, bueno, era un buen jugador y luego se hizo entrenador. Y entrenó en muchos equipos, en 10 países. Empezó en Hungría. Cuando los nazis llegaron al poder, pues dejó de entrenar. Después de la Guerra Mundial llegó a Estados Unidos. También entrenó en Sudamérica. Entrenó al Sao Paulo e introdujo el 4-2-4.
Para quien no sepa qué es esto, pues hay 10 jugadores de campo, aparte del portero, y hay métodos de juego distintos, el 4-4-2, 4-3-3, con 4 defensas en este caso. Y en aquella época, pues el fútbol era muy ofensivo, a diferencia de hoy. Él desarrolló este sistema, el 4-2-4, lo llevó al Sao Paulo en Brasil y lo convirtió en un equipo que ganó muchos títulos en su país. E incluso la Gran Brasil del año 58, que ganó en Suecia, con Pelé, con Garrincha. Pues la base de su fútbol, aunque el entrenador fuera Vicente Feola, pues la base era de este europeo que llevó el método allí. Sería por tanto el paso a un fútbol más táctico, con menos pases largos. Pues parece raro decirlo, pero sí. Incluso con 4 delanteros fue un fútbol más defensivo. En aquella época había incluso alineaciones con 5 delanteros. No voy a entrar en detalle en nombres técnicos o nombres en inglés, pero quizá digamos que el número 7, típico, en aquella época era delantero. Goodman, por tanto, creó un fútbol más consciente, más táctico. Sería una intelectualización del juego. Pues sí, y después volvió a Europa, entrenó al Benfica en Portugal con Eusebio, quizá junto a Pelé, el más grande de los años 60. Bueno, y introdujo una maldición. Bueno, ganó 2 competiciones de clubes europeas. Se sabe que en los años 50 el Gran Real Madrid ganó 5 seguidas y luego llegó el Benfica. Luego siguió entrenando. En el tema de la maldición no voy a entrar, pero después de muchos éxitos, pues pidió un aumento de sueldo y no se lo dieron. Pues ya se sabe, un judío que pide que le suban el sueldo, hay muchas bromas al respecto. Otro ejemplo conocido y trágico sería Julius Sears. Ser futbolista no era seguro de nada en aquella época. Cabe decir que murió en Auschwitz. Bueno, desapareció en Auschwitz. A diferencia de muchas personas, pues cabe destacar que los nazis tenían un registro muy preciso de todo el que entraba ya en los campos de concentración. Y sí, se le reconoce como alguien que murió en Auschwitz, pero llegó allí y desapareció. En esa época era un jugador muy importante de la selección de Alemania. En aquella época había una gran rivalidad entre Holanda y Países Bajos. También hay que decir que luchó con Alemania en la Guerra Mundial. Pues sí, luchó con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Estaba en el Karlsruhe, que en aquella época era un equipo muy importante. En aquella época no había liga nacional, sino que cada región pues jugaba entre sí. Y si cambiamos un momento de tema, el último mundial en el que ha habido presencia judía importante sería sería Argentina. Pues sí, en 2006, Pekerman, José Néstor Pekerman. No le gustaba mucho la idea de ser judío. También entrenó a Colombia. Y Argentina en aquel momento, pues no creo que fuera peor que Francia, que Italia, que acabó ganando en la tanda de penaltis. Irónico. Sí, sí, pues en aquel momento tanto el entrenador como el capitán eran judíos de Argentina. Hablaríamos de Juan Pablo Sorín, el hombre este con pelo largo, que no parecía judío, digamos. Pekerman, por cierto, no es que negara el hecho de que fuera judío, sino que no le gustaba que se lo recordaran.
Por tanto, ha habido jugadores judíos que no eran malos, quizá no hubiera entre los 150 mejores. Estaría este Hirsch, que hemos mencionado antes. Hemos visto también jugadores que compartieron vestuario con Maradona en Argentina. Argentina es el tema de nuestro próximo podcast. Y bueno, voy a acabar con la pregunta de que quién quieres que gane, a quién llevas en tu corazón, digamos. Pues por Pelé, por el fútbol con el que he crecido, pues diría que Brasil. Me acuerdo de mi primer mundial, el primer mundial que vi, el gol de Brasil. Por tanto, yo estoy con Brasil. La cabeza me dice, digamos, que va a ganar Argentina. Es una selección estupenda. Hace poco ganó la Copa de América, después de muchos años. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero muchas gracias por esta charla y os invitamos a escuchar la siguiente serie de podcast. También en www.cst.tau.ac.il, también en traducción, si queréis enviarlo a vuestros amigos o familiares en otros países. Y muchas gracias por todo.